Ya van 13 respuestas, vamos a ver. Muy bien chicos, expresen su opinión. Está rápido, no es de mucho llenarlo. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Llevamos ya 25. Todavía podemos seguir un poco más. 32, muy bien. Aquí está, miren, ya está, ya hay una tendencia aquí. Ya hay un 61%. Entonces, cuando me piden leer, si es la curiosidad lo que me abre a leer, ese es un buen punto para ustedes. Y aquí Isabel y el arquitecto pueden como conocer esa emoción. Aquí la curiosidad yo la clasifiqué dentro de las emociones que se despiertan ante la lectura y más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué las emociones dentro de la lectura? Aunque este texto fuese un texto de contenido denso, de contenido de una materia, porque pues vamos a trabajar en un relato por ser más fluido, pero también ustedes se enfrentan a textos diferentes. Muy bien, ya llevamos muy buen número de respuestas, 40. Entonces, fíjense, les despierta curiosidad. Si el 60% le despierta curiosidad, tenemos un 7% que lo rechaza. Que rechazo, tener que leer, ¿verdad? Esto es un elemento en el grupo, pero es un 7%. Entonces yo veo que como grupo, es un grupo que ante leer, por lo menos vamos a tener curiosidad, porque está la emoción con menos escala y está la expectativa también. Entonces, entre curiosidad y expectativa, pues ya es una buena motivación. Vamos a continuar. ¿En qué medio me gusta leer? ¿En qué medida? No, miren, tengo problema, les cuento que hoy en la mañana me dilataron las pupilas, entonces voy a acercarme más. ¿En qué medida me gusta leer? Muy bien, aquí tenemos de poco a mucho. Y tenemos un buen porcentaje, un 40% de que va hacia un 3. Es una media. Claro, yo hubiese querido ver el 4 y el 5 un poquito más arriba, pero está bien, ya de un 3 para arriba, porque fuese preocupante lo otro. Bueno, el grupo ya nos está mostrando como muy buen sustrato, ¿verdad? Ellos van a tener una motivación para cuando tengan que leer, porque hay que leer, ¿verdad? No hay. ¿Qué prefieren? Mire, definitivamente, sigue triunfando el libro en físico, el analógico, ¿verdad? Sigue triunfando en este grupo. ¿En qué medida comprendo lo que leo? Muy bien. Bueno, pero pues aquí nos tenemos nosotros que, por aquí, del 3 al 5 nos tenemos que ver. Claro, el ideal sería irlo subiendo y podemos conseguirlo. Fíjense que esto podemos conseguirlo. Claro, aquí es la opinión del lector, que pudiera no ser exacta y precisa, pero en su opinión, cada uno sabemos en qué medida si lo logramos o no. Muy bien, aquí tenemos al grupo, eh, queridos docentes, aquí está su grupo expresándose. 42 de los 62 lo expresaron. Entonces voy a dejar de compartir para regresar a la presentación, que esa nos puede guiar debido a que estamos ya en una modalidad virtual, pues bueno, necesitamos estar viendo, ¿verdad? Ya que no vemos al catedrático delante de nosotros, no lo percibimos porque incluso hasta nuestra vestimenta les da a ustedes un dato importante. Entonces vamos a valernos de este medio que es, digamos, como el más usual que podríamos tener, y sobre todo ustedes de artes gráficas, tanto los arquitectos como los diseñadores gráficos. Creo que solo arquitectos, Felipe, tenemos aquí. No, sí, solo de arquitectura tenemos, ¿no?
Muy bien, son gráficos, son altamente gráficos. Volvemos a la presentación. Entonces ya sabemos lo que el grupo opina. Tenemos un grupo muy bonito que tiene curiosidad ante la lectura y por qué la emoción es importante. Fíjense que el que no desarrolló o no tiene aún esa curiosidad y ese deseo de leer, veamos lo que se está perdiendo. Miren, esto, la neurociencia hoy nos ha probado muchas cuestiones respecto a la lectura como una función cognitiva, una función puramente cerebral. Entonces, mire, ¿qué pasa cuando leemos? Dicen los neurocientíficos. Esta es una síntesis. Claro, ¿verdad? El cerebro, fíjense, no distingue entre lo real y lo que vivimos. Por eso cuando estamos leyendo y logramos engancharnos tanto con un texto puramente de un tema como de una historia, el cerebro no sabe, ah, este es ficción, pues no, está el cerebro percibiendo y desarrollando todas las emociones que pueda plantearse en el momento que estás ante el libro. Hacemos fotografías mentales. Esto lo quiero relacionar con lo que dijo la licenciada Sarabia hace 2 semanas. Ella habló de la imagen mental y nos recordó que es Buda el que la expresó, o sea que no es de la era digital esta frase. Por lo tanto, sí hablaba de la imagen mental. Entonces, miren, cuando ustedes piensan, por ejemplo, ustedes como arquitectos, piensan, ven un espacio, ustedes montan todo un diseño. Esa es una imagen mental que después pueden o no pueden, ¿verdad? No saben cómo a veces, pero pueden traducirla a un plano, a un dibujo, a un diseño, a una presentación. Entonces, esas imágenes mentales se producen cuando se está leyendo. La lectura en otro idioma, eso sería ideal. Leer en otro idioma desarrolla el hipocampo y la corteza cerebral, ¿verdad? La secuencia principio, no desenlace. Miren, tan simple. Pero en mi experiencia de la lectura, los lectores, aún ya adultos, aún universitarios, este inicio, nudo y desenlace, fíjense que no es solo entender que algo comienza, algo dura y luego termina. Eso como que parece fácil, no, es una estructura cognitiva y ustedes lo necesitan. Por ejemplo, bueno, yo me muevo en el mundo de arquitectos, ¿verdad? Conozco arquitectos, mi esposo es uno de ellos. Entonces, yo veo cómo programan todo, prevén todo, o sea, sí necesitan no solo saber que principia, se hace y se termina, sino es una estructura cognitiva. ¿Qué más le pasa al cerebro cuando leemos? Me está dando problema aquí. Este es después. Regreso. Aquí está. Que no se me va la parte de abajo, tal vez alguien me la puede leer. Ay, ay, ya se me quitó una. No, no, me sigue señalando las opciones de la presentación. Tal vez alguien puede leer, alguien no La, tenga. la, la siguiente dice, cuanto más leemos, mayor es nuestra capacidad de, pero no logro ver Comprensión. esto, de Sí, comprensión. muy bien. La siguiente, ¿alguien nos ayuda con la siguiente, por favor? Me tapa, fíjate A Sí, ver, ahí está Luis Felipe, hay Stephanie. ¿Puedes conectar tu micrófono, Stephanie, Sacabún. Bueno, no está por a ahí. ver, dice, la lectura aumenta el flujo sanguíneo. Bueno, eso es puramente fisiológico, pero es útil. La siguiente, ya logro leer, Felipe. Leer Vámonos. ejercita el procesamiento del lenguaje escrito. Ahí está la clave. Hace 2 semanas se hablaba de la escritura. Entonces miren cómo esto va ligado. La lectura ejercita ese procesamiento, porque cuando estamos leyendo, nuestra mente está construyendo estructuras lingüísticas que después nos estimulan a poderlas expresar por escrito. Cuando leemos en profundidad, aumentamos la empatía. Esto es importante,
Cuando leemos, como estamos leyendo lo que el otro escribió, podemos descubrir su pensamiento. Entonces podemos ejercitar la empatía. Hoy con la pandemia ha salido a luz que lo que más nos falta es empatía, ¿verdad? Ante las reacciones con los enfermos, con las familias de los enfermos, la empatía sería muy útil que pudiésemos desarrollar. Fíjense lo que nos podemos perder. Estas son algunas cuestiones que nos podemos perder si no leemos. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Dice, el águila se lanzó en picada sobre el hombro. Esa es una historia, es un relato. Creo que Isabel lo volvió a copiar para los que no estaban. Está el enlace, por favor, en el chat. Podrían abrirlo, es un documento de Google y me gustaría que escribieran ahí, ya hay un ejemplo en ese texto, que escribieran lo que ven cuando leen eso, qué vio en su mente cuando ven. Voy a dejar de compartir esta ventanita para abrir el documento y empezar a leer lo que los demás están escribiendo. Vamos a compartir este documento para que podamos saber quién más escribe. Vamos a ver, no veo banderitas aquí. Me parece que no permite escribir. Sigue sin... Te pide un permiso al propietario para poder escribir. Solicitar permiso para editar, dice. Sí. Solicitar, bueno, vamos, y habíamos cambiado la estructura, pero creo que no, la configuración. Sí, y es que no estamos... Vamos a ver. Editar, cambiar. Estaba el documento. En el botón de compartir. Ahí está. Ajá. Ahí está. Vamos a buscar, obtener enlace. Vamos a cambiar. Ajá. Vamos a cambiar porque edite. No sea solo lector, sino que edite. Vamos a ver. Listo. Ok. Si todavía tienen problema, les sugiero que pulsen varias veces su tecla F5. Con eso se refresca su navegador y pueden escribir. Muy bien, ya hay varios ahí. Bien. Ahí había un ejemplo, por favor, vamos a empezar a ver. A ver qué escriben. ¿Qué vio en su mente con la frase? La voy a repetir ya que no la tenemos aquí. El águila se lanzó en picada sobre el hombro. Sobre el hombre, perdón. El águila se lanzó en picada sobre el hombre. A ver, ¿qué vio en su mente? Muy bien. Fíjense que no quiero decir los nombres porque son nombres de animalitos que me están saliendo las banderitas. Entonces, ahí está el águila bajando desde el cielo. Bueno, todos estamos viendo la pantalla y podemos ver qué están diciendo. El águila esperando. Un águila, muy bien. Bajando en picada. Lo picó. Muy bien. ¿Qué más? El águila con velocidad. El águila bajando en picada. La valentía del águila. Muy bien, muy bien. Sigan escribiendo otros minutitos, otros segundos más. Sigan escribiendo. ¿Qué más ven? Miedo. Ven el miedo. Ven la valentía del águila. Ven la velocidad. Fíjense, ven la velocidad. Muy bien, la valentía. El águila con sus alas. Muy bien. Volando por el cielo. El módulo lunar alunizando sobre
Siga, siga, por favor, siga. Sobre el hombro. El hombre, no es el hombro, el hombro. Muy bien. Vamos a ver cuántas, bueno, ya no numeramos. El águila volando apresurada para reposar sobre un águila mordiendo a un hombre. Fíjense, aún mordiéndola. Una cacería, bajando en picada, un hombre asustado, asombrado por el águila. Por Dios. Bien. Vamos a regresar al... Les queda ahí el documento, si quieren continuar escribiendo, pueden hacerlo. Voy a dejar de compartir para volver a compartir la presentación y regresar al contenido. Mire, acaban de demostrar ustedes todo lo que generó esta oración. Es una historia, pero en una oración. El águila se lanzó en picada sobre el hombro. Solo es una oración. Y miren todo lo que lingüísticamente generó. Fíjense que por el tiempo, pero podríamos hacerlo en algún momento, dejar este documento ahí. Todas estas ideas pueden estar en la etapa que según la ruta del escritor se llama habitando la idea. Antes de escribir tenemos que tener ideas. Esta oración nos provocó estas ideas. Pudiéramos hacer hasta una novela, tal vez, de esto, con todo lo que ustedes están generando. Ven cómo al leer nos genera ideas. ¿Y esas ideas de dónde salen? De la imagen mental que nos hicimos cuando leímos. Yo traje hoy contenido puramente literario, pero en el contenido que ustedes trabajan de diseño, de cálculos, de formas, de disposición, todo lo relativo al diseño es de lo lingüístico, si es un libro, ir a una imagen mental y después la tienen ustedes o que dibujar o que representar con una maqueta. Se me ocurre, hoy con los medios virtuales, con estos programas donde pueden dibujar, claro, el programa dibuja, pero no dibuja solo. El programa responde a los comandos que usted les da desde su mente. Entonces, aquí estamos en la importancia de la lectura. Y yo, ante esos puntos que ustedes plantearon, lo que es este grupo que siente curiosidad por leer y tiene expectativa, que es una gran motivación, con este ejercicio que acabamos de hacer les demuestro, ustedes pueden lograr altos niveles de comprensión para la eficiencia en su desarrollo humano. Y de paso ganan los exámenes, ¿verdad? Pero el desarrollo humano que da el proceso de lectura es inigualable. Hoy con la pandemia está saliendo a luz estos niveles de comprensión lectora ante los informes o solo niveles de comprensión que nos dan lo que nos dan, pero también hay otra información que está en otro lado que podemos unirla y relacionarla. Nos falta mucho como pueblo, pero ustedes son una esperanza para esto, para la comprensión. Vamos a continuar. Muy bien, entonces ahora ya podemos hablar de qué es leer. Acabamos de darnos cuenta con haber leído una oración que la lectura, leer, es un proceso interactivo que consiste en captar, extraer, comprender, valorar y utilizar el significado de un texto. Aquí hay 3 imágenes. En estas 3 imágenes quería yo mostrarles que el leer es desde siempre. Desde ser un bebé. Ahí el bebé que está ante el libro está leyendo, porque está interpretando las imágenes, les está dando un significado. Más adelante, claro, viene en proceso lingüístico y más adelante ya es una herramienta para aprender. Entonces, eso es leer, es un proceso interactivo. Yo no estoy ante el libro en blanco, yo no estoy ante el libro sin nada. Definitivamente, para lograr esa competencia lectora, tengo que tener este elemento, tenerlo en cuenta para cuando yo esté leyendo, que es un proceso interactivo. Entonces el mito aquel de que usted hasta que termina de leer se levanta, porque si no, no va a entender, no es cierto.
no es real. Los mejores lectores se detienen en un párrafo e interactúan con el escritor. Se detienen, no, pero ¿cómo está esto? No, regresa a leer, pero aquí dijo esto, entonces aquí se contradice el lector. O sea, ese es el proceso interactivo. Debemos tener una decodificación eficiente, el vocabulario es muy importante. Fíjense que es un proceso de ir y venir, porque leyendo aprendo vocabulario y para leer y comprender necesito vocabulario. Entonces es uno de ida y vuelta, de beneficio uno con el otro, el vocabulario y la lectura. Luego la comprensión, que es al final la meta de la competencia lectora, pero fíjense que va más allá. La valoración crítica, el poder decir, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Y el uso de la información. En el caso de ustedes que leen especialmente para ejecutar una profesión, llegar a este punto es importante, pero no se llega de un solo. Hay que hacer esos pasos, que luego se vuelven tan mecánicos en un lector que ya ni lo siente, pero solo se consigue teniendo conciencia de que estos elementos existen en la competencia lectora y provocando desarrollarlos, en el caso de nosotros, ¿verdad? En el caso de la escuela ideal sería que lo enseñara. Muy bien, entonces aquí al ser un proceso interactivo, ¿qué significa? Claro, nosotros no llegamos en blanco, tenemos conocimientos previos al respecto y la actitud de diálogo es muy importante en este proceso interactivo. Que ustedes estén leyendo y se detengan y se preguntan, o lean en voz alta el párrafo y digan, no, es que no lo oigo bien, no capto. Que eso es importante hacerlo. También la decodificación eficiente, miren, esto es algo que deben diagnosticarse ustedes mismos. La precisión es importante, las palabras correctas. La fluidez es importante, que es el ritmo y la entonación. Estas dos, el ritmo y la entonación, estas dos ocurren y se manifiestan en la lectura oral. Pero si se practica oralmente, porque muchas veces hay que leer oralmente para poder lograr la concentración, porque hay momentos en el día, en la noche, la madrugada, que no podemos concentrarnos y a veces leernos en voz alta nos ayuda a volver a la concentración, que es un elemento indispensable para comprender. Y luego la velocidad. La velocidad es esa relación ojo-mente que lo ideal es reconocer palabras, pero el mejor lector debe reconocer grupos de palabras. En una línea de un libro normal, qué sé yo, un libro de este tamaño, en la fila, en la línea de letras, tendríamos que hacer unos dos o tres saltos y mucho. Si vamos saltando palabra por palabra, la comprensión se ve lesionada, pero además nos cansamos. ¿Y saben cuál es el primer manifiesto? La sensación de aburrimiento, porque los ojos duelen y arden, porque el ojo no se desliza cuando lee, sino da saltos. ¿Verdad? Entonces, en grupos de palabras, esto es importante. ¿Cómo conseguir velocidad? Leyendo, nada más leyendo. Y a veces, si quiero ejercitarla, con un reloj de arena o un cronómetro. Hoy recuérdense que aquí tenemos todo con un cronómetro, mírense cuántas palabras leen y la suman, todas suman, larga o corta suma, leen el número de palabras y de vez en cuando mídansela para ver si su velocidad ha aumentado, porque la velocidad sí puede ayudarnos a mejorar la comprensión. Y la comprensión, vamos a ver aquí un ejemplo de comprensión. Esto se los mostré a Isabel y a Felipe. Es un ejemplo planteado por Federico Roncal, un especialista que escribió sobre la comprensión. Dice, la carreta no salía de aquel infeliz hoyo porque estaba sobrecargada con todo tipo de chunches y yo cansada de empujarla. Vamos a ver cómo se da la comprensión en un texto tan pequeño. Ya demostramos con el anterior que un texto de una línea puede ser muy fluido para ideas. Veamos cómo se da aquí la comprensión para explicarla. Primero tenemos que identificar palabras claves. Carreta, no, salir,
hoyo, porque, sobrecargada, cansada y empujarla. Son 21 palabras las del texto y miren todas las palabras claves que hay. Pero claro, es clave, perdón, carreta. Es clave no, porque no es solo salir, sino es no salir. El hoyo, porque hay una razón. Sobrecargada y cansada y empujarla, que es la siguiente acción. Bueno, tenemos que conectar significados. Ahí hay una conexión de causa y efecto. La carreta no salía porque estaba sobrecargada. También inferimos significados. Que es una mujer, dice cansada, no dice ella, pero dice cansada. Y ese morfema A nos da el femenino, es una mujer. Y tiene que ser una mujer porque es una carreta, ¿verdad? Y a pesar de ser mujer, que puede ser joven, adulta o adolescente tal vez, a lo sumo. Nunca una niña, ¿verdad? No podríamos pensarla, pero de repente sí. Interpretar significados, infeliz hoyo. Mire, aquí hay algo muy bonito. Infeliz hoyo. Un hoyo puede ser grande, pequeño, puede ser hondo, poco hondo, con poca profundidad. Puede ser vacío o lleno, pero nunca infeliz. O sea, ahí hay un atributo humano, ¿verdad? Al final, 21 palabras que cuentan una historia y nos da un significado global. Una mujer intenta sacar una carreta de un hoyo, pero no logra hacerlo porque la carreta pesa mucho y ella ya se cansó. Fíjense todo el significado que hay aquí en una historia de 21 palabras. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Sí me gustaría, si podemos regresar al documento, si lo tienen todavía abierto, para que puedan escribir y manifestar sus ideas, porque no va a ser tan fácil, creo que lo hagan. Pero si alguien puede conectarse y decirnos algo, sería muy bueno. ¿Alguien se conecta y conecta su micrófono y puede leer el texto, por favor? Hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho. Muy bien. Un relato, gracias, muchas gracias. Un relato muy similar al anterior. Claro, este es Augusto Monterroso, un autor guatemalteco que algunos, estoy seguro, lo conocen y que escribió uno de los cuentos más pequeños que hay en la lengua castellana. Entonces, aquí nos habla del rayo. Claro, ¿cuáles serían las palabras claves de esta? Alguien conecte su micrófono y fácilmente, por favor. Regreso al texto para que nos diga. Palabras claves aquí. Rayo. Muy bien. ¿Otra? Sitio. Bien, sigamos. Daño. Muy bien. ¿Otra clave? Deprimió. Bien. Ya te fuiste mucho más allá. Regresemos ya. Deprimió, ya está mencionada. Antes, porque nos quedamos en sitio. Hubo. Aquí. Hubo. Muy bien. Hubo es clave, ¿verdad? Hubo. Sigamos, otra. Miren, aquí hay una muy importante. Encontró. Suficiente. Encontró. Muy bien. Y deprimió. Ah, hay otras más. El pero, dijo alguien pero. Muy bien. Pero, fíjense las palabras claves que tenemos aquí. El rayo, el sitio, porque el rayo cayó, entonces cayó también es el pero. Ese pero, ¿verdad? Nos muestra, cayó y 2 veces en el mismo sitio. ¿Cuál es el pero, verdad? Entonces, pero puede ser una palabra clave. Muy bien, encontramos. ¿Ven cómo este ejercicio ustedes lo van a trasladar a un texto que están leyendo? Busquen las palabras claves. Aquí no hay respuesta correcta.
Aquí la respuesta correcta la dan ustedes y la tienen ustedes. Ustedes son los que están comprendiendo. Entonces las palabras clave las tienen que encontrar ustedes. Y ustedes darles esa categoría de clave. Esto los ayuda a que cuando les pregunte respecto al texto leído, han captado el contenido. Muy bien. Identificar palabras clave, ya lo hicimos. Vamos a conectar significados. Hay una relación de causa-efecto. ¿Quién la reconoce? Regresemos al texto. ¿Dónde estaría la relación de causa y efecto? A ver, esa depresión, qué simpático Rayo, ¿verdad? Tiene depresión. Esta depresión tiene una causa. ¿Cuál sería la causa? ¿Alguien que conecte, por favor? Y nos lo diga. La causa tal vez sería No en es suficiente, ¿no? el mismo sitio. Perdón. Perdón. A ver, el joven y luego la... Está bien, gracias. Para mí la causa es haber impactado 2 veces en el mismo sitio y el efecto es que por eso le dio depresión, digamos. Ahora, el haber caído 2 veces en el mismo sitio, ¿puede ser la causa de su depresión? ¿O hay algo más aquí? A ver, la dama. El daño. Sí, sí, El daño que hizo la primera vez, sí, que provocó la primera vez. sí. Entonces, fue el daño. No es el hecho de haber caído, es el daño. Entonces, eso lo deprimió. Aquí hay una relación de causa y efecto. Muy bien, ya la encontramos juntos. Vamos a inferir significados. ¿Alguna inferencia? Inferir es sacar una información que realmente no está en el texto, sino que alguna palabra del texto nos hace aludir a otro significado. Podríamos buscar una. A ver, vamos a ver en deprimir. Deprimir y el sujeto aquí es el rayo. Fíjense, el rayo se deprimió. ¿Qué podemos inferir ahí? Bueno, invito a que lo piensen. Pero aquí una inferencia clara es que el rayo tiene atributos humanos, ¿verdad? Porque el rayo no se deprime. Entonces, eso nos hace pensar que este texto, pues, es una ficción. Está en el mundo de la imaginación. Pero Tal vez que no se acuerda dónde cae. Ah, muy bien, muy bien. No se acuerda y vuelve a caer en el mismo lugar, ¿verdad? Muy bien, aquí hay algo. Ah, el rayo es un caibil, muy bien, buena la inferencia. El rayo es un caibil, vuelve a caer en el mismo sitio, muy bien. Y luego tenemos la otra cuestión de, vamos a ver, interpretar significados. Por ejemplo, en encontró, fíjense, encontró, regresemos, vamos a ver. Pero encontró, fíjense, encontró que ya la primera había hecho suficiente daño. Muy bien, ahí, ¿qué podemos inferir de ese encontró? ¿Qué les hace pensar a ustedes? Fíjense, encontró, el rayo encontró que había hecho suficiente daño. A ver, ¿alguna inferencia? Tal vez la hazaña de haber notado lo que había sucedido. Muy bien, una hazaña, muy bien. Ese es un atributo humano, indudablemente, que hizo daño y lo deprimió. Hizo daño. O sea, para mí, Sí, sí. perdón, disculpa. Dale, dale. Para mí, o sea, yo entiendo que dice, cuando él encontró ya la primera
porque había caído una vez y ya había hecho suficiente daño. Entonces él pensó que ya no era necesario, o sea que ya el daño ya está hecho y ya no es necesario caer otra vez. ¿Y qué es lo que les gusta a los rayos en una tormenta? Pues es caer al suelo varias veces. Exacto. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que tú, muy bien, tú interpretas. Ahora, yo quisiera ir un poquito más allá. Descubrir que se hizo daño en el ser humano, ¿en qué área de su ser está? En la conciencia. ¿Cómo es eso? El rayo tiene conciencia. Eso interpretamos aquí. ¿Por qué razón? Porque tiene atributos humanos que solo el ser humano. El ser humano tiene conciencia. Aunque digamos ese no tiene conciencia, mentira. La tiene. Lo que pasa es que no le escucha. Pero el rayo sí. Estamos humanizando el objeto, digamos. Ahí está. Fíjense todo lo que estamos sacando de un cuento pequeñito. Muy bien, vamos a intentar seguir. Como vamos de tiempo, Isabel, ya vamos acercando al final. Muy bien, entonces eso es la comprensión. Ven lo complejo que es la comprensión y lo que ustedes pueden hacer por sí mismos para su comprensión. Luego viene la valoración crítica. Ante esto que leemos, podemos asentir. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, puedo asentir, pero puedo discrepar. A mí no me parece, a mí es una tontería para mí ponerle conciencia a un rayo, pues a un objeto, a un fenómeno eléctrico, para empezar, porque el rayo ni siquiera lo puedo tener sólidamente en mis manos, por ejemplo, discrepar. Pero también me puede ayudar a reflexionar. Por ejemplo, aquí un dato aludir a la conciencia, eso nos hace pensar. Entonces, esa es la valoración crítica. Y ante cualquier texto, yo lo puedo hacer. Y el uso de la información tenemos que leer para aprender. Es apropiarse de la información y convertirla en conocimiento útil. Es lo que ustedes como estudiantes hacen. Pero ¿por qué se dificulta? Yo tengo una tesis. Al no hacer ese proceso, que puede ser largo o corto, al principio más largo, ir haciendo todo, ¿verdad? Buscar las palabras claves, puede ser largo. Pero fíjense que podemos usar muchas estrategias para ello. Entonces, ya no tengo que mencionar la importancia de la competencia lectora, pero algo que para mí ahorita es clave para el aprendizaje, es en esta, y algo también se establecen conexiones neuronales. ¿Saben? La inteligencia no tiene tope. Podemos ser más inteligentes si manejamos más información. La competencia lectora no la provee. Y esto al lado, claro, del pensamiento matemático, que es la base del pensamiento lógico. El pensamiento matemático no trabaja con datos, puede ser abstracciones. Al lado de eso, ahorita como estamos en la lectura puede darnos ese plus. Y claro, lo de la empatía les mencionaba. La neurociencia, ¿qué opina? Bueno, Annie, por ejemplo, Annie Murphy Paul fue una de las que encontré, nos muestra los diferentes niveles en los que expresa el cerebro la actividad lectora, mostrando por qué leer un libro puede ser una experiencia tan rica en emociones. Fíjense que lo emocional es muy importante. Los neurocientíficos han demostrado que la emoción es vital para el aprendizaje. Pasa por la emoción el aprendizaje. Así es que nada de que aquí todos serios y no sentimos. No, recuerden la primera pregunta que les hice. Era emocional. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta porque puede entorpecer el aprendizaje si no pasa, demostrado científicamente. Muy bien. Y ahí están las neuronas espejo, que son las que nos permiten interpretar las emociones y los sentimientos de los otros. No me digan que no se dan cuenta que entran a un lugar y cayeron mal. Eso uno lo percibe. Así como cayeron bien, eso se percibe. O sea que cuando queremos agredir a alguien, y lo hacemos, como seres humanos lo hacemos, le mostramos emociones que los demás no captan, pero que él sí percibe. Entonces puede ser para la empatía o para la no empatía. Puede ser para destrozar a alguien. ¿Cuál es la fundamentación de la comprensión lectora? Miren, es simple.
diferentes estudios nos han demostrado que el mejor lector, estoy jugando aquí, que el mejor lector hace su lectura en 3 pasos. ¿Cuáles son esas? Antes, durante y después. Yo llego ante un libro con una expectativa. Ustedes lo dijeron aquí. El antes es una prelectura. Si yo escojo el libro, voy, registro, leo la parte de atrás, algunos hasta los olemos, a mí me encanta el olor al libro nuevo, los olemos, leemos la solapa, el autor y todo, ahí decido si me lo llevo o no. Pero cuando el catedrático me da a mí la lectura, ¿qué hago primero? Hago una revisión. Para comenzar, bueno, ¿cuántas hojas tengo que leer, verdad? Para comenzar, ¿la letra es grande o no? Cuando platicamos con Isabel y el arquitecto, cuando platicábamos de la lectura, ¿verdad? Es decir, al ser ustedes del área visual, pues les gusta más pues un libro con diseño, no con tanta letra, pero también el libro con tanta letra me puede enriquecer en imágenes, en vocabulario y en contenido. ¿Cuál es la otra? La lectura consciente. Esa lectura es que, recuérdense, no es de cabo a rabo, a menos que sea una novela deliciosa y yo quiero seguir, pero a veces me pasa, se me pierde. ¿Y dónde estaba? Apareció un nuevo personaje y no lo recordaba. Regreso, ¿verdad? Puedo hacerlo. Pero en un texto donde estoy captando información importante, yo me debo detener. Y no debo dejar pasar una palabra. No la debo dejar pasar hasta que la capto, porque esa palabra puede ser clave para la comprensión. Y luego el proceso de postlectura, es decir, lo que ya vimos. Valoración crítica, poner en práctica, etc. La lectura es posible si aplicamos estrategias lectoras. Bueno, identificar el tipo de texto, que lo puedo hacer en la prelectura o en la lectura. También puedo formular hipótesis sobre el contenido, el nombre del texto o las partes, porque a veces al hacer una revisión previa veo en qué partes está. Por ejemplo, los 8 elementos que usted debe tener en el diseño. Un texto de ese tipo. 8 elementos. Entonces, voy a ver los 8. Sí. Entonces sí están los 8. Si están los 8, entonces tengo que estar pendiente. Entonces ya puedo formular una hipótesis. Está mal escrito ahí, formular hipótesis. Establecer mi propósito de la lectura, explorar conocimientos previos, qué sé yo de esto. Esto nunca lo había oído mencionar. Monitoreo es autorregular la comprensión, lo que les decía, me detengo para hablar, dialogar, pensar, la visualización. Mire, esto, ustedes que son de artes visuales, de artes plásticas, ustedes que tienen que plasmar lo que piensan, la visualización es importante. Cuando yo lo imagino, recuerden la anécdota de Spielberg, ¿verdad? Yo decía, si este abuelito hizo con Spielberg muchas veces esta actividad, imagínense el desarrollo. Ese hombre es genial, pues. Lo que él pudo después imaginar, ¿verdad? Con todas las películas que ha hecho. Ustedes como arquitectos, ustedes pueden desarrollar esta visualización enormemente. Identificar el tema, identificar ideas principales, identificar la secuencia. Fíjense que la secuencia puede ser de 2 tipos. Lógica, en el orden de lo general a lo particular o al revés, y puede ser cronológica, ¿verdad? Entonces, lógica cuando tenemos un tema, pero cronológica cuando tenemos hechos. Entonces, eso nos puede ayudar mucho a identificar la secuencia, que presenta primero el autor. Bueno, primero generalidades, luego plantea su inquietud, luego va describiendo cómo lo que planteó, la inquietud que planteó la va desarrollando y al final nos deja con una conclusión. Poder hacer eso de un texto es tener alta comprensión. Otra estrategia, y eso ustedes lo pueden practicar. Otra estrategia, comparar, predecir la entonación y los diálogos cuando el texto se presta, el caso de un texto que tenga personajes, seguir el hilo del tema,
la progresión temática, es decir, estar atento, pero antes habló de esto, ahora cambió de tema. Por eso es importante esos enlaces. Cuando ustedes escriben algo, tienen que usar esos enlaces. Pero, primero dijo esto, segundo dijo esto, o luego dijo, esos enlaces nos ayudan a ir encontrando el hilo del tema. Por ejemplo, un autor plantea, hay 3 elementos que usted no debe descartar cuando realice un plano, por ejemplo. Y solo les menciona 2, ustedes buscan el tercero. Entonces, llevar ese hilo ayuda a la comprensión. Identificar causa y efecto, problemas y soluciones, relacionar texto y contexto, es relacionar lo que yo estoy leyendo con mi experiencia personal, el contexto donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo ejecuto. Interpretar gráficas, analizar, interpretar, hicimos un ejemplo de interpretar, usar el diccionario, y hoy que lo pueden tener ahí en la computadora a la mano, inferir el significado de palabras por el contexto, porque a veces la palabra no está exactamente en el diccionario, porque ahí son definiciones, pero está usada con una ampliación un poquito del significado. Entonces a veces el contexto me puede ayudar a interpretar el significado. Resumir, ¿verdad? Que nos ponen a resumir, resuma y nunca nos dicen cómo. Inferir, diferenciar un hecho de una opinión. Miren, esto es importante. Diferenciar un hecho de una opinión. Averiguar los motivos, las razones por las que se está planteando esto e identificar los argumentos de las personas. Esas son algunas de las estrategias lectoras que yo les aconsejo que ustedes las practiquen, las apliquen ante un texto y las ejerciten, pero de manera consciente. Cuando uno está consciente de lo que está haciendo en el proceso lector, miren, ya la hicieron. Ya apuntaron a mejorar su competencia lectora. Yo los invito a que ustedes hagan procesos de lectura. A veces pues el tiempo lo dejé a última hora y solo tengo un día, pues entonces hago una lectura en vertical, le llamamos los lectores. A ver, ¿qué quiere el catedrático que aquí encuentre? Bueno, quiere que aquí encuentre las ideas importantes. Entonces puedo ir a hacer, fíjese que hasta eso se puede desarrollar. Una estrategia es de ir leyendo en vertical. Muy bien. Las ideas importantes en este párrafo, ¿cuál podría ser? Uno aprende hasta hacer eso rápidamente porque a veces no puede leer todo. Algo muy importante en la comprensión lectora. No el que comprende se le queda todo. Fíjense que el cerebro selecciona lo que ustedes apuntan, lo que ustedes se tienen que quedar con ello. Por ejemplo, si practican estas estrategias, pueden enseñar a su cerebro a que seleccionen lo que necesita. Yo les voy a contar una anécdota. El arquitecto y yo, pues además de conocernos, somos muy buenos amigos y somos muy buenos lectores. En una ocasión yo le conté que había leído un texto. Y yo le dije, le conté, fíjate que acabo de leer este texto, y él me preguntó, pero mira, ahí hay una opinión acerca del mal. ¿Qué dicen acerca del mal? Y le dije, fíjate que no me acuerdo qué dice, pero ¿sabes qué sí me acuerdo? Que no me gustó lo que dijo. Claro, después de que se fue el arquitecto, yo fui a leer, ¿qué fue lo que dijeron? Cabalmente, la definición que tenía del mal no me había gustado. Yo me quedé con la emoción, pero no me quedé con la idea. Eso nos puede pasar también. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que aplicar? Por ejemplo, ahorita que estoy hablando con ustedes, estoy hablando de la lectura, se me vienen cosas que he leído. Claro, yo tengo formación en literatura. Entonces, imaginan todo lo que he leído por formación, pero además por mi gusto, además por necesidad, porque soy docente. Toda la pedagogía o psicología aplicada a la educación que sé, la he aprendido sola, pues. Entonces, yo no les puedo repetir que los libros, pero sí, cuando estamos hablando de un tema, se me vienen las ideas. Y eso se logra con la comprensión. Yo les diría, hoy sí que casi imitando al presidente, ¿verdad? La comprensión lectora hoy sí es su responsabilidad. Y ustedes como profesionales vale la pena que lo lean y que lo desarrollen, que lo logren mejorar su competencia lectora. Y yo me quedo muy contenta, pero muy contenta con lo que me expresaron al inicio.
les despierta expectativa y les despierta, fue expectativa y voy a regresar. Y curiosidad. Esto fue. Les despierta curiosidad y expectativa, fueron los elementos más altos. Muy bien. Entonces, es un grupo que puede llegar a desarrollar. Y en la investigación, ustedes tienen que leer. Tienen que leer. Si desarrollan las estrategias y leen, porque recuérdense que uno de los elementos fue la velocidad. Esa solo se adquiere leyendo, porque el ojo va practicando. Y sí les aconsejo, cuando tengan que leer algo muy denso y saben que va a ser como de más dificultad, sí les aconsejo no lean después de ver televisión. La televisión, a mí me encanta. A mí me encantan las series, a mí me encanta la televisión, me encantan las historias, me encanta. Pero si leo después, resulta que el ojo ante la televisión no se está moviendo. Recuérdense que el ojo necesita dar saltos. Entonces, como no se está moviendo, se relajan los músculos del ojo. Entonces, cuando uno lee después de ver televisión, y más si ver mucha televisión, el ojo se cansa porque está relajado. Entonces, ese es un consejo de por vida. Cuando tuve que trabajar con algún niño con dificultad de aprendizaje, yo le decía a la mamá, hagamos un esfuerzo porque no vea esta semana televisión, porque le iban a medir en el colegio la velocidad, ¿verdad? Y lo logramos. O sea, esto se puede entrenar. Estas capacidades se pueden entrenar y está en manos de ustedes y háganse conscientes. Y yo los invito, como estudiantes de universitarios, si a alguno no le gusta leer, traten de no expresarlo. Les voy a contar por qué. No es una habilidad para hacerse, para presumirla. No es una habilidad. Yo, un médico que no lee, no voy con él. Se perdió la última investigación. Un médico, un abogado, un arquitecto. Un arquitecto tiene que leer. Todos tenemos que leer para mejorar nuestras capacidades, fíjense lo que descubrió la neurociencia, mejorar la empatía a leer, sobre todo si se lee literatura porque te pones en el lugar del otro. Muy bien, ¿me dices, Isabel? Todavía tenemos 15 minutos todavía. Ah, bueno, hasta las 4:30. Muy bien, entonces puedo pasar a la siguiente y podemos abrir los micrófonos, que los jóvenes lo abran, así como lo hicimos con los ejercicios. Solo quiero presentar una última. Miren, esta es una metodología que hemos utilizado últimamente en los colegios de La Salle. Es un programa de lectura que está diseñado con materiales de lectura de primer grado a tercero básico. Entonces, donde sistemáticamente todas las estrategias que les mostré se van desarrollando. Claro, como es una institución católica, pretende formar en valores y la lectura está ligada a los valores y a los derechos humanos para formar actitudes, porque está demostrada que la empatía se logra con esto. Entonces, en los talleres de lectura siempre se practica la primera etapa, que es modelar y analizar la estrategia. Recuerden, estamos con estudiantes que se están formando, pero en el caso de ustedes pueden pensar su estrategia antes de leer. Se explora la lectura, lo que les decía, uno ve si dice respecto al título, qué me dice el título, qué se tratará, ustedes lo pueden aplicar. Luego, durante la lectura, hay diferentes posibilidades de lectura, de manera colectiva, es decir, todos leemos a la vez, de manera coral o por parejas, de manera silenciosa, en el caso de la ejercitación. Pero esto lo pueden aplicar a ustedes mismos. Hoy estoy mero desconcentrado o desconcentrada. No, mejor leo en voz alta, ¿verdad? Y así me voy concentrando, porque el ideal es la lectura silenciosa, porque es los ojos y el cerebro, ¿verdad? Esa es la ideal. Y luego, preguntas para la lectura consciente de monitoreo. Esas preguntas de monitoreo son las que uno se hace cuando va leyendo. Pero, ¿a qué se referirá esto?
esta palabra no la conozco. Ese es el monitoreo, que ustedes mismos lo pueden hacer. Y la etapa después de leer, en el caso de este programa, concretamente, pues después de leer tiene ejercicios concretos para practicar las estrategias, para lograr habitar la idea para la ruta del escritor, porque se pretende que de este programa pasen a escribir. Ahí está de manera intencional, pero ustedes lo pueden intencionar. De hecho, cuando los mandan a leer, les piden algo después. Entonces hay un después. Entonces ustedes también practican esto. Miren, esto es universal. Esta metodología salió de los lectores mejores, ¿verdad? ¿Quiénes son los lectores mejores? Los escritores. Son los mejores lectores. Entonces, de reunir información y todo, los expertos en lectura, que generalmente son pedagogos porque es enseñar a leer, definitivamente lograron encontrar una metodología que después se ha desarrollado a través de estrategias, de una didáctica, de una actitud de parte del lector, del docente que debe ser lector para enseñarla, pero ustedes lo pueden hacer. Entonces es posible, tenemos todavía unos minutos, unos 10 minutos, pueden abrir su micrófono si alguien quiere decir algo. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle algo. Yo cuando estuve estudiando en secundaria, me ponían a hacer unos ejercicios por medio de un programa que se llama Progrentis, no sé si lo conoce, para agilizar la habilidad lectora. Pero yo tuve algunos problemas con ese programa porque básicamente ponen, por ejemplo, una lectura corta y un cronómetro. Entonces, uno tiene que leerlo lo más rápido que pueda, ¿verdad? Y luego hay un cuestionario que también está cronometrado, donde uno tiene que ir respondiendo lo que entendió, ¿verdad? O sea, hace una pregunta, por ejemplo, si habla de que el conejo, no sé qué, por ejemplo, ¿verdad? Luego le dice a dónde iba el conejo y usted tiene que ir respondiendo todas las preguntas. Pero esa es la etapa final, ¿verdad? Las etapas iniciales del programa comienzan con que, por ejemplo, aparece una figurita de un círculo y se mueve alrededor de la pantalla de izquierda a derecha como normalmente uno lee, ¿verdad? Y se supone que esto es como que ayuda para que uno lea más rápido, pero en mi caso yo padezco de migrañas y ese movimiento de las imágenes y esos ejercicios me perjudicaban más de lo que me ayudaban, ¿verdad? Entonces en mi caso yo practiqué la lectura rápida, por decirlo así, por mi propia cuenta, pero este tipo de ejercicios, ¿será que realmente funcionan? A mí me causó muchísima curiosidad porque para mí fue un martirio y para mis demás compañeros que no tenían el mismo problema que yo de migraña también como que les fastidiaba, ¿verdad? Entonces creo que este tipo de métodos tal vez no es tan efectivo, pero me gustaría saber su opinión. Mira, no lo conozco, pero por la descripción que haces, si te das cuenta con todo lo que yo te he planteado, te lo he planteado para que sea combinación lo físico, que son los ojos, con lo cognitivo. Pero tal como lo describes, no está realmente involucrado lo cognitivo en todas las etapas que leíste. Realmente solo era fisiológico, ¿verdad? Mover los ojos y leer las palabras. Claro que te hacían preguntas después, pero no tenías oportunidad de encontrar la información por ti misma antes de, tal como tú lo describiste. Yo no confiaría. Lectura rápida es eso, lectura rápida, pero no es competencia lectora ni es comprensión, tal como tú lo describiste. Entonces, en mi opinión, un programa que solo desarrolla velocidad, pues no está hablando de esto que estamos hablando, de la competencia lectora. Yo te diría, la velocidad al final se adquiere, porque de tanto leer, tu ojo se ejercita, ¿verdad? Entonces, bueno, prueba esto, prueba aplicar estas estrategias y olvídate de la velocidad, mídetela cada cierto tiempo, nada más. Sí, está bien, gracias por su punto de vista, es que me daba mucha curiosidad eso. Sí. Y sí, definitivamente era como un programa más que todo para ejercitar la velocidad y como que teníamos que tener ya por defecto ya desarrollada la comprensión muy
Exacto. De manera muy, muy avanzada, ¿verdad? Para poder desarrollar bien ese programa. Y como le digo, en mi caso que padezco de migrañas, ese movimiento en una pantalla era terrible, ¿verdad? Entonces definitivamente no es como muy funcional. Y ahora, digamos, en muchos colegios que yo conozco, principalmente de aquí de Zona 1, ¿verdad? Están implementando ese programa para enseñar lectura rápida a los niños desde primaria, porque yo lo llevé en secundaria, ¿verdad? Pero en primaria me imagino que debe ser horrible para los niños. Debe ser una tortura, debe ser una tortura. Yo conté la anécdota de la velocidad, por eso les dije, busqué información y encontré esto de la televisión, ¿verdad? Que hace que se relajen los músculos y no ayuda. Pues yo lo utilicé, este chiquito tenía que ganar la clase, ¿verdad? Entonces en una semana lo entrenamos, fíjate, lo entrenamos. Después no garantizamos que él siga leyendo rápido. Era solo para el examen porque solo le iban a medir eso. Ahora, es importante la velocidad por la cantidad de información que hay que leer, pero la velocidad se adquiere al lado de la comprensión. Si la adquieres al lado de la comprensión, creo que tus migrañas no se ven afectadas, ni las de ninguno. Espero que sí. Eso además de los que usamos lentes, estar constantemente revisándose la visión, porque eso sí es clave también. Eso es clave. Bien, ¿alguien más? Abran su micrófono sin pena. No sé, Isabel y Felipe, quisieran... Hay alguien, vamos. Fui yo. Soy yo. Licenciada, muchísimas gracias. Yo de verdad agradezco nuevamente el tiempo porque sé que aunque creo que Luis Felipe, usted y yo compartimos esa manía por andar persiguiendo libros, bueno, pero también hay que reconocer que los libros llegan a uno cuando uno los necesita y no cuando los decía una amiga mía. Entonces, yo creo que a veces uno, van llegando y de pronto a mí me encanta el olor a libro nuevo. Tengo algunos libros antiguos que alguien me regaló, pero eso es otra historia, bastante antiguos. El más antiguo tendrá unos 130 años quizás. Delicioso su olor, me imagino. Oh, es una maravilla, eso hay que tocarlos con mucho amor, ¿verdad? Entonces, creo que ahora que hemos hablado de este tema, todos nos quedamos un poco con esa curiosidad de saber qué podríamos implementar en nuestras clases. Pues la grabación la estamos compartiendo con nuestros profesores del área de investigación y graduación y con algunos coordinadores que también han pedido que les compartamos, ¿verdad? Entonces, ya estamos casi por terminar el periodo. Nosotros tenemos para usted un reconocimiento muy sencillo firmado por el señor decano y por la directora de Escuela de Arquitectura. Y pues le voy a pedir favor a Luis Felipe que lo lea. Voy a compartirlo en una pantalla para que me haga favor Luis Felipe. Y pues nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te escucho, Luis Felipe. Bueno, Nora, la verdad es que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Efectivamente, compartimos un montón de coincidencias en cuanto a que nos gustan el olor al libro nuevo, el olor al libro viejo. No cabe duda que esos libros antiguos que uno tienen también una anécdota. Sí. Tú conoces parte de mi colección de libros. Una de ellas pertenecía a una biblioteca de X lugar de Guatemala, y la cual la iban a tirar. Y yo salí al rescate de esos 150 libros, y ahí están. Así que muchas gracias por la oportunidad que me dan de entregarte este diploma. Dice la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma de licenciada Nora Lara de Iriarte
por su valioso aporte académico en impartir el video taller Comprensión Lectora a estudiantes del curso de investigación 1 de la Escuela de Arquitectura. Y de enseñar a todos lo firma el señor decano, el maestro arquitecto Edgar Armando López Pasos, y la directora de escuela, la maestra arquitecta Alenka Barrera. Así que, Nora, te vamos a hacer llegar me hubiera gustado entregarte, pero te lo tengo que mandar vía electrónica. Así es de que muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. No sé, ahí hay algunas, dice uno de los arquitectos, muchas gracias. No sé si alguno de los colegas ahí quisiera tal vez hablar, porque si les digo a los estudiantes si quieren agradecer a alguien, me va a decir, o si alguno de los estudiantes quisiera agradecer, yo les abriría el espacio, por favor. Se dan cuenta, son muy huraños todos, así de que sí, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por haber compartido esto con nosotros. No sé, Isa, si seguimos o qué más tenemos que hacer. Tú tienes que salir corriendo para la reunión de coordinadores. Sí, mis disculpas, pues nosotros cada mes nos reunimos con la directora, una para que nos jalen las orejas o dos para que nos digan que vamos en buen camino. Así como a modo de anuncio, les cuento que a partir de la próxima semana el área de investigación y grabación va a atender estudiantes a través de una reunión de Google Meet todos los lunes y miércoles para que los estudiantes puedan expresar sus dudas o sus inquietudes, ¿verdad? Igual, pues espero que no sea la última vez que tengamos ocasión de compartir con la licenciada Lara, porque realmente me parece que tenemos que seguir como sembrando esa curiosidad y que el hecho de que los estudiantes también puedan desarrollar otras capacidades y hacer más grandes las competencias, pues eso es un valor agregado, ¿verdad? Entonces, les ruego disculpas que tengamos que cortar acá la sesión. Les agradezco mucho a nuestros profesores invitados, a nuestros amigos que también están conectados y a los estudiantes. Pues nuevamente, gracias, chicos. Nos vemos la semana próxima en clase, o más bien me ven ustedes en clase, porque bueno, así sucede, ¿no? Muchísimas gracias, estuve muy a gusto. Claro, me hubiera gustado estar presente y verlos a todos, pero fue un gusto. Y los que participaron, muchas gracias por ello. Y solo les dejo la inquietud. Pueden desarrollar su comprensión lectora, pero como un plus o un valor agregado, bien dicho en castellano, es que se hacen más inteligentes, porque la inteligencia se puede desarrollar. Así es que feliz tarde y muchas gracias, Luis Felipe, por la invitación. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, que tengan, muchas gracias por sus palabras en el chat. Me voy a quedar un ratito leyendo ahí. Muchas gracias.